La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. En este nuevo día tenemos la linda experiencia de revisar los principios de la palabra de Dios escritos para nuestro bien. Estoy recordándole, amado hermano y mi amigo que nos sigue a través de este su programa El Manual de Vida, que estamos orando con usted y orando por usted para que el Padre de Gloria nos dé una abundante bendición tal como lo ha prometido, y la salud y el bienestar venga sobre su vida de una manera extraordinaria. En este día estoy desarrollando un tema que le he llamado resiliencia. Resiliencia es una palabra nueva en sí misma, pero que tiene grandes aspectos de importancia para nuestra vida. Y cuando hablamos de la palabra resiliencia, esta es la capacidad de superarnos de los eventos adversos y ser capaz de tener un desarrollo exitoso a pesar de circunstancias adversas de la vida. Resiliencia es la capacidad de superar los eventos adversos de la vida y ser capaces de tener un desarrollo exitoso a pesar de las circunstancias adversas que podamos experimentar. Y posiblemente muchos de los que me escuchan han o están experimentando la pérdida de un ser cercano, un padre, un cónyuge, un hermano, un hijo, un pariente, o aspectos graves, traumáticos que ocurren a nivel de la salud o a nivel de las relaciones. La resiliencia es esa capacidad que tiene la persona o un grupo determinado de personas también de superarnos frente a la adversidad para seguir proyectando nuestra vida. Y este es un aspecto que es muy necesario en nuestra vida porque nos permite avanzar de una manera hermosa. En el término resiliencia viene de una voz del idioma francés que significa saltar o brincar. Y también se define como volver a su forma original después de haber sido comprimido, doblado o estirado. Con el paso de los siglos, la palabra resiliencia, este vocablo llegó a significar recobrar fuerza o recobrar el espíritu, recobrar el buen humor. Así que la resiliencia es la decisión de ser flexible, la decisión de no romperse, principalmente al verse forzado a enfrentar alteraciones y desastres en las cuales nos podemos ver envueltos. En la historia de estos últimos años hemos sido expuestos a la guerra en diferentes lugares en el mundo, a huracanes, a tsunamis como el de Indonesia, a terremotos como el de Haití, o a la recesión global que hemos vivido en los últimos años, principalmente en los Estados Unidos, y que ha afectado indefectiblemente todas nuestras regiones del mundo, y que precisamente estas recesiones hicieron perder a millones sus empleos, sus casas en diferentes partes del mundo. Entonces existen diferentes circunstancias que favorecen o desfavorecen el desarrollo de la resiliencia en cada ser humano. Esto está vinculado con la educación, las relaciones familiares, el contexto social. Por lo tanto, se afirma que la resiliencia
está vinculada a la autoestima, por lo que es importante trabajar siempre, incluso desde la niñez, a nuestras generaciones más vulnerables, para que también vayan progresivamente aprendiendo a afrontar las diferencias, las variables, las desavenencias, las pérdidas, y al mismo tiempo puedan desarrollarse sanamente y desarrollar según las capacidades que vamos nosotros teniendo en la vida. Entonces es importante tomar esto en consideración, que la resiliencia es como el rebote de algo, la capacidad de volver a su grado original, a su rango original, a su estado original, que es diferente a algo que se cae y se quiebra. Entonces, lo más parecido a la resiliencia puede ser una bola de goma que usted tira y esta le regresa. A diferencia de un objeto que se cae en nuestras manos y al no tener la capacidad de rebote, entonces se quiebra en N cantidad de piezas, de pedazos. Bueno, así como debemos imaginar nuestra realidad, nuestra vida, como la capacidad que nosotros podemos tener de ser capaces de ver la adversidad y afrontarla sin verla como el peor de los desastres de la vida, sino el afrontarla, si bien es una etapa difícil de la vida, podamos nosotros salir con éxito y aprender de las circunstancias adversas de la vida y poder aprender de ellas cosas buenas. En 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 23 al 32 dice esta palabra del apóstol Pablo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligros de gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Al leer esta extensa lectura de 2 de Corintios 11, 32 al versículo 22 al 32, el apóstol Pablo hace una defensa de lo que significa padecer. Comienza a hablar acerca de todas aquellas circunstancias por las que se ha encontrado inmersos en trabajos, en azotes, en cárceles, en peligro de muerte, entre falsos hermanos, apedreado, náufrago, y todas estas expresiones que leemos de la palabra de Dios parecen no entendibles desde el punto de vista que las dijo acerca de sí mismo y acerca de lo que significaba para sí mismo el poder vivir una vida espiritual y una vida que fuera posible vivir para la gloria de Dios. Y hoy, cuando nos reunimos a través de esta su emisora Happy Radio, a través de su programa El Manual de Vida,
comenzamos a valorar la vida de este hombre que escribe estas notas en la Biblia, el apóstol Pablo. Y esto nos permite ver cómo la adversidad no determina lo que nosotros somos, pero a través de la adversidad nosotros podemos determinar nuestra siguiente estación, nuestra siguiente realidad de nuestra vida y de nuestra realidad como seres humanos y como personas. Y por lo tanto, cuando leemos acerca de la resiliencia, para ponerle una imagen en su mente, es la capacidad de rebote, no la crisis que lo quiebra y que no lo deja a regresar a su estado original, sino la capacidad de rebote. Cada vez que nosotros tenemos una circunstancia en extremo adversa, tenemos solamente dos posibilidades en la vida. Podemos volver a nuestra forma original, podemos volver otra vez al punto de retorno, o nos podemos quebrar. Y al quebrarnos ya no tenemos posibilidad de avanzar en asuntos importantes de la vida. Y por lo cual, ciertamente, mi amado amigo que me escucha, mi hermano que me escucha, pasar momentos de adversidad, perder un ser amado, un ser cercano en su vida, o tener la pérdida de su trabajo, o a lo mejor la pérdida de la casa o del auto, porque ya no alcanzó el dinero para seguirlo pagando. Y todos estos aspectos que nos degradan, que nos denigran cuando nos ocurren, nos pueden sumergir, en hundirnos en una depresión dolorosa y lamentable. Pero hoy tenemos esa necesidad de reconocer que a través de la resiliencia podemos ser más fuertes ante la adversidad. Con frecuencia, la vida nos pone a prueba, nos plantea situaciones que superan incluso nuestra comprensión y nuestra capacidad. Una enfermedad, la ruptura con su cónyuge, son cosas particularmente dolorosas, la muerte de un ser amado, el fracaso de un sueño largamente anhelado, problemas económicos que se vuelven difíciles de sobrellevar. Y estos aspectos de la vida que se muestran en el contexto de nuestra vida son fuertes y llegan a la vida de cada uno de nosotros sin que nosotros necesariamente las hayamos pedido o las querramos en nuestra vida. Y por lo tanto, cuando enfrentamos la crisis, solo nos quedan a nosotros dos oportunidades. Una puede ser dejarnos vencer de la adversidad y sentir que hemos fracasado y que ya no hay más para dónde ir, que de por sí ya no lo logramos, entonces quedémonos ahí en esa posición. O la segunda es tener una actitud resiliente y entonces salir fortalecidos y apostar por un futuro mejor que el que habíamos tenido antes de entrar en esa zona de crisis. En primer libro de Samuel, capítulo 30, en el versículo 3, nos habla acerca de la historia de David, de la que ya hemos hablado en otro momento. Dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando leemos esta palabra de la historia que encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 30, en los versículos 3 al 6, nos muestra como un hombre empunchado, esforzado, trabajador, de pronto se ve ante la crisis. Sus hijos han sido raptados, sus cónyuges de 600 soldados también, sus casas quemadas por el fuego, sus bienes, sus riquezas se habían sido raptadas también, saqueadas. Y cuando eso ocurre y las personas ya no encuentran una solución, escuche como dice la Biblia: mas David se fortaleció en Jehová su Dios.
mientras todos lloraban, se lamentaban, buscaban culpables de las tragedias que habían vivido. Dice la Biblia así, aun cuando David estaba escuchando lo que todos decían y hablaban, dice la Biblia, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y esta es la lección de vida que yo quisiera dejar con usted en esta hora de reflexión de la palabra de Dios. Cuando las cosas no pueden ser peores que como a lo mejor usted las puede estar experimentando, hay un mensaje del cielo para nosotros. David se fortaleció en Jehová su Dios. Y hoy yo quiero invitarle a usted para que se fortalezca en Jehová nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una pausa para tener este canto de adoración y luego vamos a regresar para que juntos sigamos adorando y reconociendo a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti, solo a ti, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti, solo a ti, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Vivo para adorar, para adorarte a ti. Toda mi vida es tuya. Vivo para adorar, vivo para adorar. Oh, oh, oh. Jesucristo, vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Solo tú eres digno, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar. Yo vivo, yo vivo, vivo para adorar, vivo para adorar. Viviré cada día, Jesús, vivo.
24 horas continuas de muy buena música, programas y más. 24 horas continuas de muy buena música. Somos Happy Radio. Hola, hola, bendiciones. Una vez más reunidos en su nombre para lo mejor. Y lo mejor siempre es vivir, experimentar, disfrutar del poder de su presencia maravillosa en Cristo Jesús. Entonces estamos desarrollando un pensamiento sobre la resiliencia. Y estamos partiendo del hecho de que a partir de la adversidad nos volvemos fuertes. Cuando pasamos experiencias de dolor, nos volvemos fuertes. Leímos la historia de David cuando llega a su casa y todo ha sido saqueado. Pero cuando usted sigue leyendo la escritura y allá hacia el final, versículos 18 y 19, la Biblia nos muestra otro escenario. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libró David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante se decía: este es el botín de David. Unos pasajes, unos versículos atrás, en el 3 al 6, David lamenta su derrota, pero decide no quebrarse, sino rebotar ante la adversidad, reaccionar positivamente. Su primera reacción fue consultar a Dios, fortalecer su corazón en Dios. Y lo segundo que hizo fue ponerse en marcha a buscar todo aquello que le había sido arrebatado y que le había sido quitado. Y en el versículo de 1 de Samuel 30, 18, 19 y 20 nos dice que efectivamente David logró aquello que buscaba, recuperar todo lo que había perdido. Entonces eso es resiliencia. ¿Cómo reaccionamos ante la crisis? Eso es resiliencia. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? ¿Cómo le hacemos frente a las adversidades de la vida? ¿Cómo transformamos el dolor en fuerza motora para superar y salir fortalecidos? La persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de esta su emisora Happy Radio, no cabe duda de que muchos de los problemas que afrontamos en la vida requieren de nosotros una actitud distinta para poder caminar en el poder de la sangre preciosa de Cristo. Entonces tenemos que reestructurar nuestros recursos psicológicos, nuestros recursos emocionales en función de las nuevas circunstancias y de las nuevas necesidades que estamos viviendo, de modo que seamos capaces de sobreponernos a la adversidad y a vivir nuestra vida a pesar de aquello que nos está tocando vivir. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a tener una vida abundante y exitosa en el poder de Cristo Jesús. ¿Cuántas personas han perdido una extremidad y siguen viviendo y toman decisiones en lugar de lamentar la pérdida, comienzan a tomar actitudes diferentes y se involucran en deportes a pesar de faltarle una parte de su cuerpo? Deciden no renunciar a la vida, sino a caminar en el poder de la obra maravillosa de Dios a pesar de las pérdidas que han vivido o que hayan experimentado. El segundo aspecto que podemos valorar de este tema es que las personas resilientes, para ellos no existe una vida dura, sino momentos difíciles. Y son 2 aspectos diferentes que debemos de considerar. Uno es cuando la vida es dura por siempre, y otra es cuando tenemos episodios de la vida que son duros y que tenemos que aprender a sobrellevar. Y por lo tanto estamos luchando siempre para avanzar de las zonas de derrota y de fracaso a las zonas de éxito y de bendición en nuestras vidas. Y entonces las personas resilientes siempre
vamos a mostrar la mejor versión, el mejor rostro, el buen humor en medio de la adversidad. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque afrontamos la vida con una sonrisa, con un deseo de avanzar. ¿Cuántas personas hoy usufructan de la queja, la murmuración, el descontento, el sentido de fracaso? En su rostro se percibe esa constante frustración de vida. En su lenguaje se percibe ese constante sentido de derrota. Pero usted, mi amigo y mi hermano que me escucha, es llamado a cambiar eso, a rebotar, no a quebrarse, como una bola que rebota y que entre la adversidad, en lugar de desquebrajarse en 1000 partes, rebota para continuar. En lugar de perder su estado original, vuelve a su propia esencia. Y esto es muy necesario para todos nosotros en estos días. Necesitamos esa capacidad de vivir y de actuar cambiando nuestros hábitos. No le dé cabida al sentimiento de indigencia, ni al sentimiento de miseria o al sentimiento de autocomiseración. No, porque usted es una persona diferente. No tiene por qué sugerir lástima porque está pasando una adversidad, sino que usted debe sugerir victoria, debe sugerir una vida abundante, una vida gloriosa. Cuando leímos al principio la defensa que el apóstol Pablo hace de sí mismo, encontramos que difícilmente personas puedan haber pasado por situaciones como la que él pasó. Y no se menciona en ninguna otra parte de la Escritura este mismo acontecimiento, sino que en 2 Corintios 11, 23 al 32, el apóstol Pablo corre una cortina, y yo creo que el Espíritu Santo nos corre la cortina para que podamos ver hacia adentro la vida de este hombre. Cuando vemos la vida y la historia del apóstol Pablo, no la vemos como una vida de fracaso, la vemos como una vida de triunfo. Toda su vida está enmarcada en nuevos obreros que se dedicaron a la obra, en nuevas iglesias que se abrieron, en sanidades, prodigios y milagros. Y difícilmente vamos a encontrar en los relatos de la Biblia esa situación, ese sentido de derrota. Pero cuando 2 Corintios 11, 23 al 32, Pablo escribe para ayudarnos a entender que uno debe pasar la adversidad con un sentido de victoria, no ver en la pérdida su estado final. Sí, está bien, pudimos haber perdido un carro, una casa, el trabajo, o a lo mejor una materia en el proceso de desarrollo académico, o a lo mejor usted que me escucha a través de las ondas de esta emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, y a lo mejor usted incluso haya perdido hasta su nivel de servicio en el ministerio para el Señor Jesucristo. Y usted que me escucha en alguna parte del mundo sabe que usted tuvo un llamamiento divino y que de pronto las circunstancias no le permitieron avanzar. Pero hoy vengo para decirle, las circunstancias son eso, cosas que van y vienen. Pero Dios es más que todas esas circunstancias. Y si aprendemos a caminar en Él y en el poder de su sangre preciosa, nosotros vamos a regresar de nuevo a la tarea para la cual hemos sido llamados y constituidos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La resiliencia es importante también, en segundo lugar, porque nos fortalece en la comprensión de nuestra identidad. Entonces, cuando usted sabe quién es usted, las cosas van a ser muy diferentes. Si somos capaces de vernos en el escenario de Dios, si somos capaces de ver quién nosotros somos en Dios, entonces el conflicto, el ataque, la adversidad nunca tendrá éxito en someternos a la crisis. Pero si yo no sé quién yo soy, si no tengo claro quién soy, si no tengo clara mi identidad de hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, cuando la adversidad venga, me desplomo porque no sé cómo enfrentar esa situación en la vida.
ahora tenemos aquí la palabra de Dios que nos muestra ese sentido de identidad y nos da por lo menos 5 realidades. La primera es que nosotros hemos sido salvos por la sangre de Cristo, o podemos ser salvos por medio de la sangre de Cristo. Eso lo leemos en la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos lleva a nosotros a la comprensión de esta eterna verdad espiritual en la que estamos hoy deliberando. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Primer realidad de nuestra identidad: hemos sido salvos o tenemos el regalo de la salvación si usted todavía no ha recibido a Cristo como Señor o como su Salvador. La segunda verdad que nosotros tenemos es que somos llamados hijos de Dios por el acto de la adopción, y eso lo encontramos en Romanos 8 versículo 14, que dice: porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos papá, papito o papi. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El segundo elemento de nuestra identidad, ¿quiénes somos? Romanos 8, 14 al 17 dice que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Lo tercero que dice en Romanos 8, 17, y dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, aquí viene la resiliencia, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él disfrutemos el rebote, seamos glorificados en el Señor. Entonces tenemos principios de vida espiritual. Luego, cuando vamos a 2 Corintios 5:2, dice que somos embajadores, que somos embajadores. En 2 Corintios 5, versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos hechos salvos por su sangre, somos hechos hijos por el acto de adopción, somos hechos herederos por el acto mismo de la obra de Cristo en nuestra vida, y ahora dice que somos hechos embajadores en nombre de Cristo Jesús. Entonces, cuando usted tiene bien definido cuál es su identidad, quién es usted, entonces las adversidades van a venir a reforzar. Porque al ser llamados hijos de Dios, entonces ya no estamos bajo la esclavitud del temor. Ya el temor no es parte de nuestra realidad espiritual, porque nuestra nueva realidad es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando el apóstol Pablo escribió acerca de su comprensión de la verdad de Cristo Jesús, él habló de un principio que hemos aplicado hasta el día de hoy, que el apóstol Pablo llamó en Cristo. Cada vez que usted lee en los escritos del apóstol Pablo, va a usar esta frase: en Cristo. Y por lo tanto eso nos habla de una posición dentro de la obra y de la persona de Cristo Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue en su programa El Manual de Vida, quiero dejar en su corazón esta primera parte del tema de la resiliencia, la capacidad de superar la crisis, la adversidad, el dolor, la pérdida con gozo, sabiendo quiénes somos. Y queremos dejar una segunda parte para nuestro siguiente programa, y queremos que usted sea muy bendecido y enriquecido en la palabra que escuchamos. Padre amado, bendigo a mi hermano y a mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Y oro que
tu palabra sea vida para mi hermano y para mi hermana que me escucha, para mi amigo que me escucha en todas partes del mundo. La palabra sea de vida para su corazón y su espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Te espero en nuestra próxima entrega. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.